Buenas, hoy quiero compartir contigo las buenas nuevas de salvación. Espero por favor escuches este mensaje y medites en él. Pregunto, ¿sabes cómo llegas desde aquí al cielo? ¿Es usted suficientemente bueno para llegar al cielo? ¿Te crees una buena persona? La mayoría de las personas contestarían afirmativamente. Sin embargo, casi todos tenemos una definición diferente de lo que significa la palabra bueno. La Biblia dice que Dios es bueno y los 10 mandamientos son su estándar de bondad. Así que examinémonos a la ley de Dios. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pregunto, ¿has amado con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser siempre a Dios más que a todo lo demás? 2. No harás para ti escultura ni imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pregunto, ¿te has hecho mentalmente un Dios con el que te sientes más cómodo o cómoda? ¿Un Dios que te conviene? Una buena forma de identificarlo es evaluando a qué le dedicas tú más tiempo. 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Pregunto, ¿alguna vez has usado el nombre de Dios para maldecir o lo usas en un simple saludo o expresión de burla? 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pregunto, ¿guardas el día de reposo solo para Dios? Es el día domingo. 5. Honra a padre y madre. Pregunto, ¿respetas y honras a tus padres no solo con el corazón, sino también con tus acciones? 6. No matarás. Dios considera que odiar es lo mismo que matar o simplemente hablar con necedad de otra persona. 7. No cometerás adulterio. Cualquiera que mira a una persona, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice Mateo 5, 27 al 28. Y Dios lo pone al nivel del acto físico. 8. No hurtarás. ¿Alguna vez has robado algo? El valor del objeto o su tamaño no lo hace menos pecado. 9. No hablarás falso testimonio. Pregunto, ¿has mentido aunque sea una vez? 10. No codiciarás. ¿Alguna vez has deseado con envidia lo que otros tienen? El propósito de la ley de Dios, es decir, los mandamientos, es revelar el pecado del hombre. El gran problema del ser humano es que como el hombre es un ser finito y Dios, al que el hombre ha ofendido con su pecado, es eterno. La deuda que tiene el hombre con Dios por su pecado es una deuda eterna, lo que implica que no bastará la eternidad para pagar esa deuda. De allí que el infierno es el pago justo por el pecado. Esto porque el hombre no da a Dios la gloria en todo durante su vida, que es el propósito por el cual Dios creó al hombre, darle la gloria a Él en todo. Y este será un lugar donde la ira eterna y justa de Dios se derrama sobre todos los pecadores, esto por siempre y sin reposo. Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La ley de Dios demanda justicia y el castigo por pecar es la muerte y el infierno. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que fue transferida a todos por el pecado de Adán. Dios dijo en Génesis 2 del 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el origen de la depravación del hombre. Esta es la muerte espiritual del hombre, el resultado del pecado de Adán, es decir, cuando Dios escudriña el corazón del ser humano, la conciencia, los afectos, la voluntad o cualquier parte del cuerpo, encuentra que cada área de su ser está contaminada completamente por el pecado. Y el pecado hace que nos alejemos de Dios todo el tiempo y que el hombre sea incapaz de desear y buscar a Dios en Cristo Jesús. Y el pecado que está en nosotros hace que nos inclinemos constantemente a hacer el mal. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. En Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Nueva Versión Internacional dice, Salmo 51:5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. El hombre, por naturaleza, está inclinado al pecado y no tiene apetito por acercarse a Dios, por buscar a Dios, por desear a Dios.
En Salmo 53, 1-3 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esto significa que todos los hombres en su estado caído estamos bajo el poder del pecado. Todos nacemos bajo el poder del pecado. Somos esclavos del pecado. No hay ningún esfuerzo que el hombre pueda realizar por librarse del pecado. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para el hombre es imposible salir de la condición de la cual nace, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jeremías 13:23 dice, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. La misma posibilidad que tiene el leopardo en quitarse las manchas que tiene por naturaleza es la misma probabilidad que tiene el hombre natural muerto en sus delitos y pecados, en transformar su naturaleza pecaminosa. El hombre está muerto espiritualmente y no puede hacer nada, absolutamente nada por su salvación. El pecado hace estragos en nuestra vida, ha traído oscuridad en la mente, en el corazón de todos los seres humanos. El hombre caído está tan corrompido que no puede hacer el bien espiritual hasta que Dios lo salve. La Biblia dice que Dios castigará a los homicidas, violadores, ladrones, mentirosos, adúlteros, homosexuales, etc. Él juzgará incluso nuestras palabras y nuestros pensamientos. Puesto que Dios es bueno, tal vez pienses que pasará por alto tus pecados, pero como precisamente Él es bueno, Él se asegurará que se haga justicia con el pecador. Dios sería un juez corrupto si fingiera no ver la injusticia del ser humano y la pasara por alto. Pregunto, ¿has cumplido los mandamientos de la ley de Dios? Si crees que esto es cierto para ti, entonces ya cometiste tu primer pecado, al mentir. La Biblia dice que la ley de Dios es perfecta y ordena que seamos perfectos, como dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente, ahora te invito para que escuches las buenas noticias de salvación si quieres vivir. En el principio, Dios creó al ser humano y la relación de Dios con Adán y Eva era perfecta hasta que el hombre pecó. Y la relación que había se rompió totalmente, colocándose una barrera entre Dios y el hombre, que se llama pecado. ¿Y por qué esta barrera?, te preguntarás. Porque Dios es un Dios santo, 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 que no tolera el pecado. Dios no puede tener relación alguna con el pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aparte de esto, Dios también es un Dios justo, que debe castigar el pecado. Si no lo hiciera, dejaría de ser Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hasta este momento podemos ver que es imposible que una persona pecadora como somos todos los seres humanos nos podamos acercar a un Dios santo y justo. Es por esto que hace más de 2000 años Dios vino a este mundo, despojándose de su santa gloria. Se hizo como uno de nosotros, hombre sin pecado. Después de vivir 33 años en este mundo, los seres humanos, todos nosotros, malvados, pecadores, rebeldes, como somos absolutamente todos, lo clavamos en una cruz. Lo matamos y lo pusimos en una tumba. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, cargando todos nuestros pecados en la cruz. Pero Dios, como es Dios y por ser quien es Él, no puede permanecer muerto. Al tercer día resucitó y vive, y ese Dios es Jesucristo. Dios Todopoderoso, quien ofrece perdón y el regalo de la vida eterna a todo aquel que pone su fe y confianza en Él.
Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él por su obra perfecta en la cruz. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido y lo hizo porque lo que se había perdido nunca hubiera ido a buscarlo a Él. Seres humanos muertos en nuestros delitos y pecados nunca hubiéramos ido a buscar a Jesús, sino que Él vino a buscarnos. Gloria a Dios por eso. Dios es un Dios santo, santo, santo y un Dios justo, pero también es un Dios de gracia y misericordia. Por tal motivo Él mismo da la provisión para que seamos salvos y reconciliados con Él. Envía a su Hijo Jesucristo, quien se hace carne, es decir, hombre como nosotros, 100% Dios y 100% hombre, pero sin pecado. Solo Él podía y solo Él cumplió con las demandas de la santidad de Dios. Solo Él vivió una vida perfecta y nunca pecó. Solo Él podía hacer el sacrificio perfecto para morir por pecadores, como somos todos nosotros. En la cruz vemos la santidad de Dios, su justicia, su amor, su gracia, su misericordia. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él murió en la cruz, cargó nuestros pecados y recibió toda la ira de Dios que merecían los pecados de su pueblo escogido. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque en ese momento una relación de eterna unión fue quebrantada, no en esencia, pero sí relación padre-hijo. En ese momento el Señor Jesucristo recibía toda la ira de Dios por los pecados de las ovejas por las cuales Cristo murió. Es así como Cristo recibió el infierno que sus hijos merecíamos. Después menciona las palabras que resumen el Evangelio: consumado es, todo ha sido pagado. No hay nada más que añadir, la deuda fue cancelada. En ocasiones consideramos que podemos lograr la salvación por mérito propio. Estas acciones muchas veces nos llevan a darnos crédito personal y egoísta, cuando en todo y por todo la gloria debe ser solo para Dios. Esta idea nos condena aún más, pues hace inválido el sacrificio único y de una sola vez hecho por Cristo. Cualquier acción que intentemos suplir o superar que Cristo ya realizó es tener por basura la sangre de Cristo, que como humano derramó hasta la última gota. En Hebreos 10, 19, 23 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Soy un vil pecador que nunca podré cumplir la ley de Dios, pero Cristo sí lo hizo. Y cuando deposite toda mi confianza en Cristo por la obra del Espíritu Santo en mi vida, las Escrituras dicen que Dios me perdona, me justifica, me adopta como hijo y me regala la vida eterna. Cuando el pecador pone su fe en Cristo, Cristo lo cubre con su justicia, que es la justicia de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. La vida eterna es el regalo más maravilloso que pudiéramos recibir. Dios dio a su propio Hijo en la cruz para conseguirla. Nuestra salvación solo se encuentra en la persona y obra de Jesucristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un predicador dijo, nada de lo que he hecho y realizaré en la vida aportan algo para mi salvación. Si muriera ahora mismo, iría al cielo por una sola razón. Hace 2000 años el Hijo de Dios derramó su sangre en el Calvario por los pecadores. Esa es mi única esperanza. Solo Cristo es nuestra esperanza. Solo Él. Ven a Cristo. Yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y deposita toda tu confianza en Él y vive para glorificarlo. Cristo es el tesoro más valioso, el regalo más grande que tú y yo podamos tener. La salvación es vida eterna, es vida con Dios por toda la eternidad, porque todos nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacimos con un corazón perverso y nacimos con una deuda con nuestro Señor. En Efesios 1, 17 al 20 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Todos estamos compuestos de cuerpo y alma. Pregunto, ¿son las almas inmortales? El alma que tenemos nunca dejará de existir. La vida eterna no significa que Dios hará que vivamos mucho tiempo. Vida eterna no enfatiza duración de tiempo. Todos los seres humanos creyentes y no creyentes van a tener una existencia eterna. Esto es lo horrible del infierno, es decir, las personas que no crean en Cristo eternamente existirán en el infierno. Y las personas que creen en Cristo eternamente existirán con el Señor por siempre en el cielo. Dios será quien aparte la mies de la cizaña. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La vida eterna aquí es comparada con el agua que satisface, algo que llena al hombre, que lo pone en plenitud. Vida eterna consiste en satisfacción del alma, ahora y para siempre. Dios creó al hombre para que lo glorificara y disfrutara de él. Esto trae al hombre satisfacción, trae paz, trae gozo, trae deleite, trae contentamiento, trae felicidad al hombre. La vida eterna consiste en unirnos a Cristo, en amar a Cristo, en vivir para Cristo. Lo material no satisface al hombre, ni el sexo, ni el trabajo, ni la mejor casa, ni el mejor carro. Todo eso es temporal, solo es por un momento. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Solo Dios satisface al hombre por completo. Y solo cuando lo conocemos a Él realmente, nosotros experimentamos satisfacción del alma. Dios es el objetivo de la felicidad completa del hombre. Por la verdadera fe en Jesucristo, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado contra los mandamientos de la ley de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado hacia el mal, esto es más fácil de evaluar sencillamente considerando tus pensamientos diarios. Pregunto, ¿a qué se inclinan? Esto sin merecimiento alguno, solo por su gracia. Dios nos imputa y nos da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Ven a Cristo. Yo te invito a que vengas a Cristo, confieses tus pecados y arrepiéntete sinceramente de corazón. Cree que Jesús te puede salvar y deposita toda tu confianza en Él. Empieza a leer la Biblia diariamente y pide a Dios que te ayude a obedecer lo que Él manda. Tu obediencia es la prueba de tu amor a Dios. Solo hay salvación en Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús dijo en Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El verdadero evangelio no es realización propia, se trata de negación propia. El evangelio no hace promesas acerca de circunstancias en esta vida temporal. Jesús vino a darnos vida, vida en abundancia, pero esa vida abundante es la vida eterna. En conclusión, el evangelio se trata de justicia, de la justicia de Dios, que es dada al hombre por fe. La fe es don de Dios, no del hombre. Cuando el hombre cree realmente en Jesucristo, la justicia de Dios es imputada al pecador. Dios perdona los pecados del pecador y ve a ese pecador justo por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es un regalo inmerecido. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La salvación es 100% de Dios, no del hombre. El hombre no puede hacer nada para ser justo, ya que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos conduce constantemente hacia el pecado, hacia las cosas que a Dios no le agradan. Por esto es que Dios, cuando el hombre cree realmente en Él, imputa la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo y cambia el corazón del pecador y lo transforma día a día a la imagen de su Hijo Jesús, con el propósito de hacerlo santo.
Como dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La justicia es un atributo de Dios que está en su ser, en su esencia, en su naturaleza. La ira de Dios es una manifestación de la justicia y de la santidad de Dios. No podemos entender el amor de Dios hasta que entendamos la ira de Dios. No podemos entender el amor de Dios hasta que entendamos que no merecemos su amor. Cuando entendamos quiénes somos realmente delante de Dios, que somos pecadores, rebeldes por naturaleza, que no merecemos de Dios absolutamente nada, sino ser aplastados bajo su ira, nunca entenderemos el amor de Dios y quién es Él realmente. La demostración más grande de cómo la ira de Dios demuestra y magnifica el amor de Dios ocurrió en la cruz. Dios, por el sacrificio de su Hijo, toma a ese pecador y lo convierte en un príncipe que reina juntamente con Cristo por toda la eternidad. Solo la gloria es para Dios. Espero medites en esta enseñanza que acabas de escuchar y oro a Dios para que así sea y te llene de sabiduría. Te pido el favor, le des un me gusta, un like, para que nosotros podamos seguir mejorando nuestro canal y llegar a otras personas. Bendiciones para todos.